palabra de esta mañana, que la encontramos en el libro segundo de Crónicas, en el capítulo 29, del 1 al 19. Vamos a leer. Dice la palabra del Señor: Entonces, Ezequías tenía 25 años de edad cuando comenzó a gobernar sobre Judá. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 29 años. Su madre se llamaba Abi, era hija de Zacarías. Ezequías obedeció a Dios, tal como lo había hecho el rey David. En el mes de Abib del primer año de su reinado, Ezequías ordenó que las puertas del templo se abrieran y fueran reparadas. Después reunió a los sacerdotes y a sus ayudantes en el patio que estaba al este del templo, y les dijo: Escúchenme con atención. Es urgente que ustedes se preparen para honrar a Dios de sus antepasados y que preparen también su templo. Saquen de allí todo lo que a Dios no le agrada. Nuestros antepasados dejaron de adorar a Dios y abandonaron su templo. Desobedecieron a nuestro Dios, pues cerraron las puertas de su templo y dejaron de adorarlo. Apagaron las lámparas, dejaron de quemar incienso y no volvieron a presentar ofrendas en su honor. Por eso Dios castigó a los habitantes de Judá y de Jerusalén, de Jerusalén. Fue tan terrible el castigo que no salíamos de nuestro asombro. Nuestros padres murieron por batalla y nuestros enemigos se llevaron prisioneros a nuestros hijos, hijas y esposas. Pero si hacemos un pacto con nuestro Dios, podremos volver a agradarle. Dios los ha elegido a ustedes para que estén siempre a su servicio y para que lo adoren. Por eso, ahora les pido, amigos míos, que no sean perezosos y cumplan con su deber. Esta es la lista de los ayudantes, de los sacerdotes que respondieron al llamado del rey, de los descendientes de Ketar, Mahat, hijo de Amasai; Joel, hijo de Azarías; de los descendientes de Merari, Kis, hijo de Abdi; Azarías, hijo de Jeale; de los descendientes de Gersón, Joam, hijo de Simá; Edén, hijo de Joam; de los descendientes de Ilasafán, Simri, Jehiel; de los descendientes de Asaf, Zacarías; Matanías; de los descendientes de Emán, Jehiel, Simí; de los descendientes de Jedutún, Semaías, Uziel. El día primero del mes de Abib, todos ellos obedecieron al rey siguiendo las instrucciones de la ley de Dios. De inmediato reunieron a sus parientes y todos se prepararon para adorar a Dios. Luego los sacerdotes entraron en el templo para prepararlo. Encontraron muchos objetos que no agradaban a Dios y los sacaron al patio del templo para que los ayudantes los tiraran al arroyo llamado Cedrón. Tardaron 8 días en preparar la parte de afuera del templo y otros 8 para preparar el interior. El día 16 del mes de Abib terminaron de hacer todo esto. Luego fueron al palacio del rey Ezequías y le dijeron: ya terminamos de purificar el templo, incluyendo el altar de los sacrificios, la mesa de los panes y todos los utensilios. También hemos preparado y colocado ante el altar todos los utensilios
que desechó el rey Acaz cuando desobedeció a Dios. Bueno, familia, esta es la porción de la palabra del Señor que en esta mañana Él nos dice, que Ezequías hace lo recto ante los ojos de Jehová, hace venir a los sacerdotes y levitas y les dice que sus padres se rebelaron contra Dios, lo recuerda. Y por tanto su ira había venido sobre Judá y los habían entregado a turbación y a escarnio. Después de santificarse, santifican también el templo y sus utensilios por 16 días. En 16 días terminan de santificar. Podemos encontrar algo bien importante, sobre todo dos versículos que a mi consideración son especiales. El primero es el versículo 5, ¿cierto? Que nos dice lo siguiente: y les dijo, escúchenme con atención, ¿cierto? Les está diciendo, escúchenme con atención. En la versión Reina Valera dice, y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad a la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres. Sacad del santuario la impureza. Me llama mucho la atención en esta versión, esta parte, porque dice, oídme, santificar y limpiar. En el versículo 15 está la ejecución de esta petición, porque dice, y les dijo, óiganme, ¿cierto? En el versículo 15 y 16 dice, estos reunieron a sus hermanos, se santificaron, o sea, obedecieron, oyeron e hicieron, y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Luego en el 16 dice, después entraron los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla. Sacaron toda la impureza que hallaron en el templo de Jehová, el atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas se llevaron fuera al torrente Cedrón. Podemos entender o comprender aquí entonces cómo, como dice el título del devocional, la reforma trae bendición. Creo que es muy interesante y muy importante que tengamos en cuenta lo que el Señor nos está mostrando aquí. En aquel entonces, Ezequías escucha la voz de Dios y les muestra a todos los demás, los sacerdotes, que hicieran esto de purificar, de santificar. Santifíquense ustedes, luego santifiquen el templo y saquen de ahí todas las impurezas. Hoy por hoy sabemos que el templo ya no es obra de manos humanas, el templo somos nosotros, la iglesia es el templo del Señor, las personas, tú y yo, somos ese templo. Y el Señor en esta mañana nos dice entonces, oídme, óiganme, pónganme en atención. Yo quiero que todos ustedes se santifiquen. El Señor nos está invitando entonces en esta mañana a que nos santifiquemos, a que nos apartemos para su servicio, para agradarlo a Él, que nos apartemos de todas las cosas malas en las cuales vivimos en nuestro entorno, teniendo en cuenta nuestros tres enemigos, la carne, Satanás y el mundo. En la palabra de Dios encontramos cómo hacerlo, cómo resistir, cómo apartarnos, cómo santificarnos con respecto a estos tres enemigos, ¿no es cierto? La carne ya sabemos que renovando nuestra mente, nuestro corazón, a través de su palabra, ¿cierto? A Satanás pues sujetándonos a Dios
y resistiéndole al diablo para que éste huya de nosotros y al mundo, perdón, al mundo, cambiando nuestra manera de pensar, renovando nuestra mente. Y a nuestra naturaleza pecaminosa, pues no viviendo según la carne, sino bajo el Espíritu, en la voluntad de Dios. Entonces, oigamos hoy la palabra del Señor, reflexionemos mucho en esta parte. Ahora nos santificamos, nos apartamos. Les voy a pedir el favor de que desconectemos nuestros micrófonos, por favor. Les decía entonces que nos santifiquemos y también santifiquemos el templo, la casa de Dios. Yo entiendo aquí que cuando habla de santificaos vosotros primero, en aquel entonces eran las personas, para nosotros es como nuestro interior, nuestro corazón. Y también santificar el templo quiere decir el cuidado, el físico de todo tu cuerpo. Recordemos que el Señor nos ha hecho de una manera tripartita también, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. Entonces, santifiquemos nuestra alma. Y ahondemos en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro interior, limpiemos, que saquemos toda la impureza. Entendiendo cuando dice la palabra aquí, sacad del santuario la impureza. Precisamente el santuario es nuestro corazón. ¿Sí? Les insisto en revisar los micrófonos, por favor. El santuario es nuestro corazón. Y es necesario entonces que cumplamos con esta petición. El Señor nos pide que lo limpiemos, que saquemos todas las impurezas. Revisa qué impureza hay en tu vida. Y pienso que las impurezas las encontramos en la palabra de Dios cuando hablamos de el fruto de la carne, ¿cierto? Las enemistades, el odio, el rencor, el resentimiento, la amargura, ¿no es cierto? Podemos ver también ahí los celos, las contiendas, las disensiones, las herejías, la idolatría, la fornicación, el adulterio, todas esas cosas. Si hay algo de eso en tu vida, en tu corazón, es tiempo. El Señor te dice en esta mañana, oírme, santifícate, santifica el templo y saca de él todas las impurezas. Pidámosle entonces al Espíritu Santo que nos ayude a limpiarnos esas impurezas y que las echemos a ese torrente, Cedrón, a lo más profundo del agua, del abismo, por un río donde la corriente con fuerza se lleva a todo eso. Y creo que ese río, ese torrente, Cedrón, tiene que ser la oración, donde tú en confesión, hablando con tu Padre, sacas, esto tengo, Señor, que no me gusta, que sé que te disgusta, Señor. ¿Y por qué no pedirle al Señor que te muestre qué es lo que a Él le disgusta y está aún dentro de ti? Tal vez puede seguir siendo el orgullo, tal vez puede ser la vanidad excesiva, una vanagloria, tal vez puede ser la falta de perdón y no te has dado cuenta, ¿cierto? Tal vez puede ser la sutileza que tienes para manipular tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, qué sé yo, cuántas impurezas podemos tener en nuestro corazón. Es hora de oír la palabra de Dios, de purificarnos, de purificar el templo y de limpiarlo de todas esas impurezas. Espero que esta reflexión, familia, nos sirva para llevarla en nuestro corazón y poner por obra su palabra, obedecerla. Los voy a invitar a que oremos, dándole gracias a Dios por esta porción de la palabra.